¿Sabías que las llamas que consumieron mi cuerpo en segundos me enseñaron más sobre la vida que mis 41 años en la tierra? Lo que descubrí entre el fuego cambiará para siempre tu manera de ver el sufrimiento. Mi nombre es Crescencio Baralt, y desde esta dimensión donde ahora habito, necesito contarte una historia que cambió no solo mi existencia, sino la comprensión misma de lo que significa estar vivo. Tengo 41 años, o los tenía cuando las llamas de la refinería de Amuay me arrancaron del mundo físico una mañana de abril que comenzó como cualquier otra, pero que terminaría revelándome secretos que solo el fuego puede enseñar. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Nací en Maracaibo, esa ciudad vibrante del occidente venezolano, donde el petróleo corre por las venas de cada habitante como si fuera sangre ancestral. Mi padre, Teodoro Baralt, trabajó toda su vida en las instalaciones petroleras del lago, y yo crecí respirando el aroma dulzón del crudo, mezclado con la brisa cálida que viene del agua. Desde niño, las torres de perforación fueron mi horizonte. Esos gigantes de acero que se alzan contra el cielo como catedrales industriales donde los hombres van a buscar el oro negro que mueve al mundo. Me gradué como ingeniero petrolero en la Universidad del Zulia, esa alma mater que forma a los guardianes del tesoro energético de Venezuela. Durante 20 años trabajé en las instalaciones de PDVSA, subiendo escalafones hasta convertirme en supervisor de procesos en la refinería de Amuay, ese complejo industrial que es el corazón palpitante de la industria petrolera venezolana. Era un trabajo que amaba con pasión, no solo por la complejidad técnica que representaba, sino porque sabía que cada día contribuía a mantener funcionando una parte vital de mi país. Mi vida en Maracaibo era plena y ordenada. Vivía con mi familia en el barrio Las Delicias, una zona residencial tranquila donde las casas de 2 plantas se alinean bajo la sombra de samanes centenarios. Nuestra casa era de ladrillo rojo con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de los atardeceres maravinos. Tenía un pequeño jardín al frente, donde Remedios, mi esposa, cultivaba cayenas rojas y trinitarias moradas que llenaban de color cada mañana. Remedios. Pacheco era el sol de mi existencia. La conocí durante mis años universitarios cuando ella estudiaba educación preescolar. Era una mujer de sonrisa luminosa, cabello negro ondulado que le caía sobre los hombros como una cascada de seda, y ojos marrones que brillaban con esa chispa especial de quienes ven bondad en cada persona. Tenía esa manera particular de hablar que caracteriza a las mujeres zulianas, con esa cadencia musical que convierte cada conversación en una melodía. Nos casamos cuando yo tenía 23 años, en una ceremonia íntima en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, esa joya arquitectónica que es el corazón espiritual de Maracaibo. Tuvimos 2 hijos que eran la razón de mi existir. Bautista, nuestro primogénito, tenía 16 años cuando ocurrió el accidente. Era un muchacho alto para su edad, con los ojos claros que heredó de mi madre y una inteligencia brillante para las matemáticas. Soñaba con seguir mis pasos y convertirse en ingeniero, pero tenía esa rebeldía típica de la adolescencia, que lo hacía cuestionar todo con una intensidad que a veces me preocupaba y a veces me enorgullecía. Le gustaba tocar guitarra en las tardes, sentado en el portal de la casa, creando melodías que flotaban por el barrio, mezclándose con el canto de los turpiales. Florencia, mi pequeña princesa, tenía 13 años y era la luz que iluminaba cada rincón de nuestro hogar. Era una niña de risa contagiosa,
cabello rizado como el de su madre y una creatividad desbordante que la llevaba a inventar historias fantásticas sobre princesas que salvaban dragones en lugar de ser salvadas por ellos. Tenía la costumbre de dibujar en cualquier papel que encontrara, llenando la casa de colores y formas que solo ella entendía, pero que todos admirábamos. Su sueño era convertirse en veterinaria porque, según decía, los animales necesitaban doctores que los entendieran de verdad. Las mañanas en nuestra casa seguían un ritmo establecido que se había vuelto sagrado con los años. Me levantaba a las 5 de la mañana, cuando Maracaibo aún dormía bajo el manto estrellado de la madrugada. Remedios ya estaba despierta, preparando el café negro que me acompañaría durante el viaje hasta Amuay. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores del jardín que entraba por las ventanas abiertas. Desayunábamos juntos en silencio cómplice. Esa intimidad de las parejas que han aprendido a comunicarse sin palabras. Después despertaba a los muchachos. Bautista siempre protestaba, cubriéndose la cabeza con la almohada y murmurando que necesitaba 5 minutos más. Florencia, en cambio, saltaba de la cama como un resorte, llena de energía y planes para el día. El desayuno familiar era nuestro momento sagrado. Arepas recién hechas por Remedios, queso blanco del día, jamón ahumado y mermelada de guayaba que preparaba mi suegra. Hablábamos de los planes del día, de las tareas escolares, de los pequeños acontecimientos que tejen la vida cotidiana. El viaje hasta Amuay tomaba 1 hora por la carretera que serpentea entre paisajes de refinerías e instalaciones industriales. Me gustaba manejar temprano porque podía ver el amanecer pintando el cielo de naranja y rosa sobre las torres de destilación. Durante ese trayecto, escuchaba las noticias en la radio o música venezolana que me conectaba con mis raíces. A veces llamaba a Remedios desde el auto solo para escuchar su voz una vez más antes de sumergirme en las responsabilidades del trabajo. La refinería de Amuay era mi segundo hogar. Conocía cada tubería, cada válvula, cada proceso, como si fueran extensiones de mi propio cuerpo. Era un complejo impresionante de torres que se alzaban hacia el cielo como dedos gigantes de acero, conectadas por una red intrincada de tuberías que transportaban hidrocarburos en diferentes etapas de refinación. El sonido constante de las máquinas, el vapor que escapaba de las chimeneas, el olor característico del petróleo procesándose. Todo eso era música familiar para mis sentidos. Trabajaba con un equipo de 20 ingenieros y técnicos que se habían convertido en mi segunda familia a lo largo de los años. Estaba Ramón Guerrero, mi asistente directo, un hombre meticuloso de 50 años que conocía la refinería mejor que nadie. Había también jóvenes recién graduados, llenos de energía, y veteranos curtidos por décadas de experiencia. Todos compartíamos la responsabilidad de mantener funcionando esa máquina compleja que nunca dormía, que procesaba miles de barriles diarios para convertir el crudo en gasolina, diésel, querosén y otros productos derivados. Esa mañana de abril comenzó como cualquier otra. Me despedí de Remedios con un beso en la frente. Abracé a los muchachos que aún tenían sueño y salí hacia Amuay bajo un cielo despejado que prometía un día caluroso. Durante el viaje, pensé en los planes que teníamos para el fin de semana. Llevar a la familia a la playa de Adicora, donde los muchachos podían nadar y Remedios podía relajarse leyendo bajo una sombrilla. Eran esos pequeños proyectos familiares los que daban sentido a cada día de trabajo. Al llegar a la refinería, revisé los reportes nocturnos con Ramón. Todo parecía normal. Las presiones estaban dentro de los parámetros. Las temperaturas se mantenían estables. Los sistemas de seguridad funcionaban correctamente. Era una mañana rutinaria de supervisión, esas que confirman que todo marcha según lo planificado. Recorrimos las instalaciones como hacíamos cada día, verificando medidores, hablando con los operadores, asegurándonos de que cada proceso siguiera su curso normal, pero el destino tenía otros planes. Cerca de las 10 de la mañana,
Mientras revisaba unos reportes en mi oficina, escuché un sonido que todo ingeniero petrolero aprende a temer. Un silbido agudo que indica escape de gas a alta presión. Salí corriendo hacia el área de proceso donde se originaba el sonido, y fue entonces cuando vi la nube de vapor que se alzaba amenazante cerca de la unidad de destilación primaria. En esos momentos críticos, el entrenamiento toma control del cuerpo y la mente. Activé inmediatamente los protocolos de emergencia, ordenando la evacuación del área mientras coordinaba con el equipo de respuesta rápida. Sabía que teníamos minutos, tal vez segundos, antes de que la situación se volviera incontrolable. Corrí hacia la zona de peligro para verificar que todos los trabajadores hubieran salido, porque en esos momentos supremos de crisis, la vida humana es lo único que realmente importa. Fue cuando intentaba cerrar una válvula manual que había quedado abierta cuando ocurrió. Una chispa, tal vez del rozamiento de metal contra metal, tal vez de una falla eléctrica, encendió la nube de hidrocarburos que flotaba en el aire como una serpiente invisible esperando su momento. La explosión fue instantánea, un rugido ensordecedor que pareció desgarrar el aire mismo, seguido inmediatamente por una pared de llamas que se alzó como una ola gigante de fuego naranja y azul. En esa fracción de segundo, antes de que las llamas me alcanzaran, mi mente se llenó de imágenes. Remedios sonriendo en nuestro jardín, Bautista tocando guitarra en el portal, Florencia dibujando con sus lápices de colores. Era como si toda mi vida se condensara en un instante eterno, cada momento feliz brillando con una claridad cristalina antes de que el fuego lo consumiera todo. Las llamas me envolvieron con una violencia que superaba cualquier descripción. Sentí cómo el calor extremo atravesaba mi ropa, mi piel, como si miles de agujas incandescentes me perforaran simultáneamente. Pero lo más extraño fue que, en medio de ese dolor inimaginable, una parte de mi conciencia se mantuvo extrañamente serena, observando lo que ocurría como si fuera un espectador de mi propia transformación. Y entonces, en un momento que no puedo ubicar en el tiempo lineal, todo cambió. El dolor cesó abruptamente, reemplazado por una sensación de ligereza que nunca había experimentado. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme toda mi vida sin darme cuenta, y de repente me hubieran liberado de esa carga. El fuego que había sido mi destructor se había convertido, de manera inexplicable, en mi liberador. El momento exacto de mi muerte física comenzó a las 10:47 de la mañana, cuando el termómetro marcaba 32 grados centígrados en la sombra, y el sol de abril caía implacable sobre las instalaciones de Amway. Pero debo contarte que morir no fue como imaginé durante todos esos años en que, como cualquier ser humano, me preguntaba qué pasaría en el momento final. No hubo túnel de luz inmediato, ni ángeles descendiendo del cielo, ni tampoco la oscuridad absoluta que algunos temen. Lo que experimenté fue algo mucho más complejo y profundo, una transformación que comenzó mientras las llamas aún consumían mi cuerpo físico. Desde esta dimensión donde ahora existo, puedo reconstruir con precisión cada segundo de aquella mañana que cambió todo. La falla había comenzado 3 minutos antes de la explosión, cuando una junta de expansión en la línea de alimentación de la unidad de destilación primaria comenzó a ceder bajo la presión. Era una de esas fallas microscópicas que se desarrollan durante meses, imperceptibles para los instrumentos de medición más sofisticados, pero que van debilitando la estructura hasta crear el punto exacto donde el metal ya no puede contener la fuerza que se ejerce desde el interior. El gas que comenzó a escapar era una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente butano y propano, que a temperatura ambiente forman esa nube invisible pero letal que flota en el aire, esperando la menor chispa para convertirse en infierno. Yo conocía perfectamente estos procesos, había estudiado durante años los protocolos de seguridad, pero hay momentos en que el destino se impone sobre todo conocimiento humano, cuando las fuerzas del universo convergen en un punto específico del tiempo y el espacio
para crear una transformación irreversible. Cuando escuché el silbido característico del gas escapando, mi cuerpo reaccionó automáticamente. 20 años de experiencia me habían enseñado a distinguir entre los sonidos normales de la refinería y aquellos que anuncian peligro inminente. Salí de mi oficina con el corazón acelerado pero la mente clara, activando inmediatamente el protocolo de emergencia que habíamos practicado cientos de veces, pero que nunca pensé tendría que implementar en una situación real de vida o muerte. Ramón Guerrero estaba supervisando la unidad de reformado catalítico cuando sonó la alarma general. Lo vi correr hacia el punto de reunión designado, gritando órdenes a los operadores que trabajaban en la zona. Era un hombre que había dedicado 30 años de su vida a esa refinería, que conocía cada tubería como si fuera el sistema circulatorio de su propio cuerpo. Su experiencia me tranquilizó por un momento, porque sabía que él podría coordinar la evacuación mientras yo verificaba que todos los sistemas automáticos de seguridad estuvieran funcionando correctamente. Los siguientes 90 segundos fueron un ballet de procedimientos de emergencia, ejecutados con la precisión que solo dan años de entrenamiento. Los operadores cerraron las válvulas de alimentación principal, activaron los sistemas de diluvio de agua para enfriar las estructuras metálicas y comenzaron el procedimiento de despresurización controlada que debía evitar que la situación escalara hacia una catástrofe mayor, pero ya era demasiado tarde. La nube de gas había alcanzado un volumen crítico y se extendía invisible por toda el área de proceso. Fue cuando corrí hacia la válvula manual número 247A que todo se precipitó hacia el momento final. Esta válvula, ubicada a 15 metros de altura en una plataforma metálica, era la única que podía cerrar completamente el flujo de hidrocarburo hacia la zona de fuga. Subí por la escalera de acero con la agilidad que me daban mis 41 años y la adrenalina que corría por mis venas como electricidad pura. Cada peldaño resonaba bajo mis pies con un sonido metálico que ahora, desde esta dimensión, reconozco como el compás de mis últimos momentos en el mundo físico. Desde la plataforma podía ver toda la extensión de la refinería, las torres de destilación alzándose majestuosas contra el cielo azul, las tuberías serpenteando como arterias de acero, los tanques de almacenamiento brillando bajo el sol como gigantes dormidos. Era una vista que había contemplado miles de veces durante mis años de trabajo, pero en ese momento adquirió una belleza especial, como si mis ojos estuvieran viendo todo aquello por primera y última vez simultáneamente. La válvula estaba caliente por el sol y por la presión del gas que fluía a través de ella. Cuando puse mis manos sobre el volante de acero para comenzar a girarla, sentí esa vibración particular que indica flujo de alta presión. Giré con todas mis fuerzas y escuché el sonido del metal ajustándose, el silbido del gas disminuyendo gradualmente. Por un momento pensé que habíamos logrado controlar la situación, que mi experiencia y el entrenamiento habían triunfado sobre el peligro. Pero entonces ocurrió algo que ningún protocolo puede prevenir. Una chispa estática generada por el rozamiento de mi ropa sintética contra la barandilla metálica de la plataforma. Fue un evento microscópico, una descarga eléctrica de apenas unos voltios que en circunstancias normales habría pasado completamente desapercibida. Sin embargo, en presencia de esa concentración de hidrocarburos en el aire, esa diminuta chispa se convirtió en el detonante de una transformación colosal. La ignición fue instantánea. La nube invisible de gas se convirtió súbitamente en una esfera de fuego que se expandió con la velocidad del rayo. Vi la llama nacer frente a mis ojos como una flor naranja que se abría en cámara lenta, hermosa y terrible al mismo tiempo. En esa fracción de segundo que duró la expansión inicial, mi mente registró cada detalle con una claridad sobrenatural, el color exacto de las llamas, que iban del azul intenso en el centro al naranja brillante en los bordes, el sonido ensordecedor que parecía provenir del interior mismo de la Tierra,
la onda de calor que golpeó mi rostro como el aliento de un dragón ancestral. Luego las llamas me alcanzaron, y comenzó la experiencia más extraordinaria de mi existencia. El fuego envolvió mi cuerpo con una intensidad que superaba cualquier descripción posible. Sentí cómo mi ropa se desintegraba instantáneamente, cómo mi piel comenzaba a transformarse bajo el calor extremo, pero lo más extraordinario fue que simultáneamente con ese dolor físico inimaginable, comencé a experimentar una sensación de liberación que crecía en proporción directa a la destrucción de mi forma material. Era como si estuviera viviendo dos realidades paralelas. En una, mi cuerpo físico se consumía entre las llamas con un dolor que habría debido ser insoportable. En la otra, mi conciencia se expandía hacia dimensiones de percepción que jamás había imaginado posibles. Podía sentir cada célula de mi piel ardiendo, pero también podía percibir cómo algo esencial en mi interior se liberaba de las limitaciones de la materia, como una mariposa emergiendo del capullo en medio de un incendio. Durante esos segundos eternos que duró mi transformación, mi vida entera pasó frente a mi conciencia, pero no como esas historias que cuentan sobre personas que ven su vida en un instante antes de morir. Fue algo mucho más profundo y completo. Reviví cada momento significativo, pero desde una perspectiva ampliada que me permitía entender conexiones y significados que habían permanecido ocultos durante mis años de existencia física. Vi mi infancia en Maracaibo corriendo por las calles empedradas del casco histórico, pero ahora podía percibir cómo cada experiencia había contribuido a formar el hombre que me había convertido. Vi mi primer encuentro con Remedios en la universidad, pero ahora entendía que nuestro amor era parte de un plan más amplio que trascendía nuestras voluntades individuales. Vi el nacimiento de mis hijos, pero ahora comprendía que ellos no eran solo producto de nuestro amor, sino almas que habían elegido venir al mundo a través de nosotros para cumplir misiones específicas. El dolor físico alcanzó un punto donde debería haber perdido la conciencia, donde cualquier ser humano normal habría sucumbido al shock y la inconsciencia, pero en lugar de oscuridad, experimenté una claridad mental que era 1000 veces más intensa que cualquier momento de lucidez que hubiera tenido en vida. Era como si el fuego que destruía mi cuerpo estuviera simultáneamente purificando y liberando mi conciencia de todas las limitaciones que la habían mantenido prisionera durante 41 años. Entonces, en un momento que no puedo definir en términos de tiempo lineal, algo cambió fundamentalmente. El dolor cesó por completo, no gradualmente, sino de manera instantánea y absoluta. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor que controlara todas mis sensaciones físicas. Al mismo tiempo, me di cuenta de que ya no estaba experimentando el fuego desde adentro, sino que lo observaba desde arriba, desde una perspectiva que me permitía ver mi propio cuerpo consumiéndose en la plataforma metálica. La visión de mi propio cuerpo ardiendo debería haber sido traumática, pero en lugar de horror sentí una extraña paz. Era como contemplar la crisálida vacía que deja atrás la mariposa después de completar su metamorfosis. Ese cuerpo que había sido mi hogar durante 4 décadas, ahora era simplemente materia orgánica, retornando a los elementos básicos de los cuales había surgido. Pero yo, la esencia que había habitado esa forma, permanecía intacto y más vivo que nunca. Fue en ese momento cuando escuché una voz familiar que pronunció mi nombre. Me volví, si es que voltear es el término correcto para describir el movimiento en esa dimensión, y vi a Desiderio Herrera caminando hacia mí con una sonrisa serena. Desiderio había sido mi supervisor cuando comencé a trabajar en Amuay, un hombre sabio y gentil que había muerto de un infarto 3 años antes. Lo veía exactamente como lo recordaba en sus mejores días, alto, de cabello plateado, con esos ojos azules que transmitían calma y seguridad. Crescencio, me dijo con esa voz grave que siempre me había inspirado confianza, has cruzado el umbral, el fuego te ha liberado, como libera toda impureza. Ahora comienza tu verdadero aprendizaje.
Sus palabras resonaron en mi conciencia con una claridad que trascendía el simple acto de escuchar. Era como si cada palabra llevara consigo capas de significado que se desplegaban en mi entendimiento como flores abriéndose al sol. En la distancia, podía ver los equipos de emergencia llegando al área del accidente. Bomberos con trajes especiales se acercaban al fuego que aún consumía la zona donde había estado mi cuerpo. Paramédicos preparaban equipos médicos con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Mis compañeros de trabajo corrían de un lado a otro, sus rostros marcados por la angustia y la desesperación de quienes han presenciado una tragedia que cambiará sus vidas para siempre. Pero yo ya no pertenecía a ese mundo de sirenas, humo y desesperación. Había cruzado hacia una realidad donde el tiempo y el espacio funcionaban según leyes completamente diferentes. Desiderio me tomó del brazo con una familiaridad que trascendía los años que habíamos estado separados, y comenzamos a alejarnos del lugar del accidente hacia dimensiones que mi mente física jamás habría podido imaginar. El despertar en la dimensión espiritual no fue como despertarse de un sueño común, donde la conciencia regresa gradualmente y los sentidos se ajustan poco a poco a la realidad circundante. Fue más bien como si hubiera estado viviendo toda mi vida con los ojos vendados y súbitamente alguien hubiera removido la venda, revelando un universo de colores, sonidos y sensaciones que existían desde siempre, pero que mis sentidos físicos nunca habían podido percibir. La primera sensación que experimenté en esta nueva dimensión fue una ligereza absoluta, como si durante 41 años hubiera estado cargando un peso enorme sin darme cuenta, y de repente me hubieran liberado de esa carga invisible. Desiderio Herrera caminaba a mi lado con esa serenidad característica que lo había distinguido durante sus años como supervisor en Amuay, pero ahora podía percibir aspectos de su personalidad que habían permanecido ocultos durante nuestros años de trabajo conjunto. Emanaba una sabiduría profunda que se extendía como ondas invisibles a su alrededor, y cuando hablaba, sus palabras resonaban no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser espiritual. Me explicó que el proceso de transición era diferente para cada alma, dependiendo de las circunstancias de la partida y del nivel de preparación espiritual alcanzado durante la encarnación física. El fuego, me dijo mientras caminábamos por lo que parecía ser un jardín infinito, lleno de plantas que brillaban con luz propia, es uno de los elementos más poderosos de purificación que existen en el universo. No fue casualidad que tu transición ocurriera a través de las llamas. Tu alma necesitaba esa purificación intensa para liberarse completamente de las ataduras materiales que habían sido muy fuertes durante tu vida física. Sus palabras me revelaron que mi muerte no había sido un accidente ciego del destino, sino parte de un plan más amplio que mi conciencia limitada no había podido percibir mientras estaba encarnado. La primera comprensión profunda que llegó a mi conciencia fue la naturaleza ilusoria del tiempo, tal como lo había experimentado en la Tierra. En esta dimensión, pasado, presente y futuro coexistían en una especie de eterno, ahora que abarcaba todas las posibilidades simultáneamente. Podía percibir mi vida entera como una sola unidad coherente, donde cada momento estaba conectado con todos los demás en una red de causa y efecto que se extendía mucho más allá de mi comprensión anterior. Era como contemplar un tapiz desde arriba después de haber visto solo una pequeña sección durante toda la vida. Desiderio me mostró que podía observar cualquier momento de mi existencia física simplemente dirigiendo mi atención hacia él. Decidí revisar el día de mi boda con Remedios, 20 años atrás en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, pero ahora no solo revivía mis propias sensaciones y emociones de aquel día, podía percibir también los sentimientos de Remedios, su alegría mezclada con una ligera preocupación por el futuro, sus esperanzas de construir una familia feliz, sus sueños de envejecer junto a mí.
Era una experiencia de empatía total que me permitía entender nuestro amor desde una perspectiva multidimensional. La segunda revelación importante fue comprender que la muerte física no representaba una separación real de nuestros seres queridos, sino simplemente un cambio en la forma de comunicación. Desiderio me enseñó que las conexiones amorosas genuinas crean vínculos energéticos que trascienden las dimensiones físicas. El amor verdadero, me explicó, es la única fuerza en el universo que puede atravesar cualquier barrera, incluso la que aparentemente separa la vida de la muerte. Esta comprensión llenó mi ser de una paz profunda, porque significaba que mi separación de Remedios y mis hijos era temporal y superficial. Decidí que mi primera exploración consciente en esta nueva dimensión sería visitar a mi familia en Maracaibo. Desiderio me acompañó explicándome que durante los primeros días después de la transición, las almas necesitan supervisión para aprender a manejar sus nuevas capacidades. El viaje desde las instalaciones de Amuay hasta nuestra casa en Las Delicias no requirió tiempo en el sentido tradicional. Fue más bien como enfocar mi atención en un lugar específico y encontrarme instantáneamente allí, como si la distancia fuera solo una construcción mental que podía superarse con la intención correcta. Llegué a nuestra casa en el momento exacto en que Remedios recibía la llamada telefónica que le informaba sobre el accidente. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo que habíamos planeado compartir esa noche, cuando yo regresara del trabajo. Llevaba puesto ese vestido azul claro, que tanto me gustaba, el que tenía pequeñas flores blancas bordadas en el cuello. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo suelta y cantaba suavemente una canción de Ricardo Montaner mientras picaba vegetales para la ensalada. Cuando sonó el teléfono, la vi dudar por un momento antes de contestar, como si algún instinto le advirtiera que esa llamada traería noticias que cambiarían su vida para siempre. Su rostro se transformó completamente mientras escuchaba las palabras del supervisor de turno. Vi cómo el color se desvanecía de sus mejillas, cómo sus ojos se llenaban de una incredulidad desesperada, cómo sus manos comenzaron a temblar, hasta que el teléfono se le cayó de las manos y se estrelló contra el piso de cerámica blanca de la cocina. El grito que emitió cuando la realidad de mi muerte penetró completamente en su conciencia fue algo que resonó no solo en las paredes de nuestra casa, sino en las profundidades de mi alma espiritual. Era un sonido que contenía todo el dolor de una mujer que había perdido a su compañero de vida, toda la desesperación de quien ve sus planes futuros desmoronarse en un instante, toda la soledad de quien debe enfrentar el mundo sin la persona que había sido su apoyo durante 20 años. Quise consolarla, extender mis brazos espirituales para abrazarla, pero Desiderio me contuvo gentilmente. «No es el momento», me susurró. «Su dolor es necesario para que pueda procesar la pérdida. Si intervienes ahora, interferirías con su proceso natural de duelo. Habrá tiempo más adelante para el consuelo, cuando su corazón esté preparado para recibir señales de tu presencia continua». Comprendí que incluso el amor más puro debe respetar los procesos naturales del alma, que hay momentos en que el mayor acto de amor es permitir que la persona amada experimente completamente sus emociones, sin interferencias. Los niños llegaron de la escuela 2 horas después del accidente. Bautista entró primero, con esa energía característica de los adolescentes, gritando «¡Mamá!» desde la puerta principal, como hacía todos los días. Pero inmediatamente se detuvo al ver a Remedios sentada en el sofá de la sala, rodeada de vecinas que habían venido a acompañarla. Su instinto juvenil le dijo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Vi cómo su rostro se endureció preparándose para recibir noticias que no quería escuchar. Florencia entró unos minutos después, cargando su mochila rosada llena de dibujos que había hecho durante el día. Su inocencia de 13 años la protegía inicialmente de entender la gravedad de la situación. Se acercó a su madre con esa sonrisa luminosa que siempre traía de la escuela.
lista para contarle sobre sus clases y sus amigos. Pero cuando vio las lágrimas en los ojos de Remedios, su expresión cambió a una confusión preocupada. Remedios los reunió a ambos en el sofá y, con una voz que luchaba por mantenerse firme, les explicó lo que había pasado. Su papá comenzó y ya no pudo continuar porque las palabras se ahogaron en llanto. Bautista entendió inmediatamente y vi cómo su rostro pasó por una secuencia rápida de emociones: negación, ira y finalmente una tristeza profunda que lo hizo parecer súbitamente mucho mayor de sus 16 años. Tomó a su hermana menor en sus brazos cuando ella comenzó a llorar, asumiendo instintivamente el rol de protector que la situación le exigía. Durante los días siguientes, observé cómo mi familia navegaba por las aguas turbulentas del duelo inicial. Cada uno lo procesaba de manera diferente. Remedios oscilaba entre momentos de llanto incontrolable y períodos de actividad frenética, donde limpiaba la casa o cocinaba como si la rutina pudiera devolverle la normalidad perdida. Bautista se volvió silencioso y protector, asumiendo responsabilidades de adulto con una madurez que me enorgullecía y me entristecía al mismo tiempo. Florencia buscaba constantemente la presencia de su madre, como si temiera que ella también pudiera desaparecer si la perdía de vista. Las noches eran especialmente difíciles. Remedios se acostaba en nuestra cama matrimonial y acariciaba mi almohada, inhalando los restos de mi colonia que aún impregnaban la tela. Hablaba conmigo como si pudiera escucharla, contándome sobre su día, expresando sus miedos sobre el futuro, preguntándome cómo iba a criar sola a nuestros hijos. «Ada, Crescencio», susurraba en la oscuridad, «¿cómo voy a hacer esto sin ti? Los niños te necesitan, yo te necesito, no sé cómo seguir adelante». Era durante estos momentos de conexión emocional intensa que descubrí mis nuevas capacidades para influir sutilmente en el mundo físico. Cuando Remedios lloraba con particular intensidad, podía generar pequeñas señales de mi presencia, una ligera variación en la temperatura de la habitación, el movimiento sutil de las cortinas sin que hubiera viento, el aroma de mi colonia volviéndose más intenso sin explicación aparente. Estas manifestaciones no eran conscientes al principio, surgían naturalmente de mi deseo profundo de consolarla. Desiderio me observaba aprender estas nuevas habilidades con la paciencia de un maestro experimentado. La comunicación entre dimensiones, me explicó, requiere una sincronización perfecta entre la intención del espíritu y la receptividad del receptor. No todas las personas pueden percibir estas señales con la misma claridad. Remedios tiene una sensibilidad natural que se ha intensificado con el dolor de la pérdida, pero necesitará tiempo para aprender a confiar en estas percepciones. También comencé a encontrarme con otros espíritus que habían pasado por experiencias similares a la mía. Había un grupo de almas que se reunían regularmente en lo que Desiderio llamaba círculos de comprensión. Eran espíritus que habían muerto en accidentes industriales, incendios, explosiones y otras tragedias súbitas que habían cortado abruptamente sus vidas físicas. Cada uno tenía una historia única, pero todos compartíamos la experiencia común de haber sido transformados por el fuego o elementos similares. Entre ellos conocí a Esperanza Villarreal, una mujer que había muerto en un incendio doméstico en Caracas 5 años antes. Su sabiduría sobre el proceso de comunicación con los vivos era extraordinaria. Me enseñó técnicas específicas para enviar mensajes a través de los sueños, para influir en las emociones de manera positiva y para crear sincronicidades que pudieran ser interpretadas como señales de presencia continua. Keystrow, el amor, me decía, es el puente más poderoso entre las dimensiones. Cuando amas verdaderamente, encontrarás siempre una manera de hacer sentir tu presencia. Gradually, comencé a comprender que mi muerte en el fuego no había sido solo una tragedia personal, sino una oportunidad de crecimiento espiritual tanto para mí como para mi familia. El dolor que experimentaban Remedios y mis hijos, aunque difícil de presenciar, estaba fortaleciendo sus caracteres y profundizando su comprensión sobre lo que realmente importa en la vida.
Veía cómo se unían más como familia, cómo Bautista maduraba rápidamente para convertirse en el apoyo que su madre necesitaba, cómo Florencia desarrollaba una sensibilidad especial que le permitiría ayudar a otros en el futuro. La comprensión más profunda que emergió durante estas primeras semanas en la dimensión espiritual fue que la muerte física es simplemente una transición hacia una forma de existencia más amplia y libre. El fuego que había destruido mi cuerpo había liberado mi conciencia de todas las limitaciones que la habían mantenido prisionera durante la encarnación. Ahora podía percibir la interconexión de todas las cosas, la perfección inherente en cada experiencia, incluso las que, desde la perspectiva humana, parecían trágicas o sin sentido. Las revelaciones sobre el propósito transformador del sufrimiento comenzaron a manifestarse durante mi cuarta semana en la dimensión espiritual, cuando Desiderio me llevó a un lugar que él llamaba la Biblioteca de las Experiencias Humanas. Era un espacio que desafiaba cualquier descripción física convencional, donde el conocimiento no estaba almacenado en libros, sino en esferas luminosas que contenían la esencia completa de cada experiencia, vivida por cualquier alma que hubiera encarnado en la Tierra. Era allí donde comprendería finalmente por qué mi transición había tenido que ocurrir a través del fuego y no de cualquier otra manera. Cada elemento de la naturaleza, me explicó Desiderio mientras caminábamos entre infinitas columnas de luz dorada, tiene una función específica en el proceso de purificación del alma. El agua limpia las emociones estancadas, el aire renueva los pensamientos limitantes, la tierra proporciona estabilidad y fundamento. Pero el fuego, Crescencio, es el elemento supremo de transformación porque tiene la capacidad única de consumir completamente todo lo que no es esencial, dejando solo la pureza original del espíritu. Sus palabras resonaron en mi conciencia con la fuerza de una verdad universal que había estado esperando toda mi existencia para ser comprendida. Me mostró esferas que contenían las experiencias de otros seres que habían pasado por transformaciones similares a la mía. Vi el proceso de un monje tibetano que había alcanzado la iluminación mientras meditaba en medio de un incendio que consumía su monasterio. Presencié la experiencia de una mujer africana que había encontrado su propósito espiritual después de sobrevivir a quemaduras severas durante un conflicto tribal. Observé la transformación de un científico europeo que había dedicado su vida al servicio después de un accidente químico que había marcado su cuerpo, pero liberado su alma. Cada historia era única, pero todas compartían el hilo común del fuego como catalizador de despertar espiritual. El sufrimiento físico intenso, continuó Desiderio, tiene la capacidad de romper instantáneamente todas las ilusiones que mantienen al alma prisionera de la identificación con el cuerpo material. Durante esos momentos extremos, la conciencia se ve forzada a trascender sus limitaciones habituales y tocar dimensiones de realidad que normalmente permanecen ocultas. Tu experiencia en las llamas fue como una iniciación acelerada que habría tomado décadas de práctica espiritual conseguir por otros medios. Comprendí entonces que mi vida había estado preparándome inconscientemente para esta transformación. Mis 20 años trabajando en la refinería, rodeado diariamente de los procesos de destilación y refinación del petróleo, habían sido una metáfora constante del proceso de purificación que mi alma necesitaba experimentar. Cada día había estado observando cómo el crudo era sometido a altas temperaturas para separar sus componentes, eliminando las impurezas hasta obtener productos refinados de mayor calidad. Sin saberlo, había estado siendo preparado para entender que mi propio ser necesitaba pasar por un proceso similar de refinación espiritual. La segunda gran revelación llegó cuando Desiderio me permitió acceder a los registros de mi propia alma, esa especie de archivo akáshico personal que contenía no solo mi vida actual, sino todas mis encarnaciones anteriores.
Vi que había vivido múltiples existencias donde el fuego había jugado roles significativos. Había sido un herrero en la Europa medieval, forjando herramientas y armas en las llamas de la fragua. Un sacerdote en el antiguo Egipto, manteniendo el fuego sagrado en los templos. Un alquimista en el Renacimiento, buscando la transformación de los metales base en oro a través del fuego filosófico. Tu alma, me reveló Desiderio, ha tenido una relación especial con el elemento fuego a través de múltiples encarnaciones. Esta afinidad te preparó para utilizar las llamas como portal de transformación en tu vida actual. Lo que experimentaste en Amuay no fue una tragedia aleatoria, sino el cumplimiento de un plan que tu alma había diseñado antes de encarnar en esta vida específica. Esta comprensión transformó completamente mi perspectiva sobre mi muerte, revelándola, no como una pérdida prematura, sino como una graduación espiritual que había estado planificada desde antes de mi nacimiento. Durante estos días de revelaciones intensas, también comencé a experimentar cambios en mis propias capacidades espirituales. Descubrí que podía generar calor espiritual, una forma sutil de energía que podía transmitir a los seres queridos que estaban experimentando frío emocional o físico. Cuando Remedios pasaba noches difíciles, llorando hasta el amanecer, yo podía envolver su cuerpo con esta calidez invisible que la consolaba sin que ella entendiera conscientemente de dónde provenía. Era como si hubiera heredado del fuego que me transformó la capacidad de proporcionar calor sanador. Fue durante una de estas sesiones de consuelo energético que tuve mi primera experiencia de comunicación directa con una médium. Luz Divina Morales era una mujer de 55 años que vivía en Ciudad Bolívar, en el estado de Bolívar, Venezuela. Había desarrollado su capacidad mediúmnica después de una experiencia cercana a la muerte durante un parto complicado 20 años atrás. Trabajaba como maestra de escuela primaria durante el día, pero dedicaba sus tardes a ayudar a familias en duelo a conectarse con sus seres queridos fallecidos. Desiderio me explicó que no todos los espíritus pueden comunicarse a través de médiums con la misma facilidad. La comunicación mediúmnica, me dijo, requiere una resonancia específica entre la vibración del espíritu y la sensibilidad del médium. Luz Divina tiene una afinidad particular con las almas que han pasado por transformaciones intensas, especialmente aquellas relacionadas con el fuego. Su propia experiencia cercana a la muerte la ha sintonizado con frecuencias espirituales que la mayoría de las personas no pueden percibir. Mi primer contacto con Luz Divina ocurrió durante una de sus sesiones de meditación vespertina. Estaba sentada en el pequeño altar que había construido en su casa, un espacio simple pero lleno de energía espiritual, decorado con velas blancas, cristales de cuarzo y fotografías de familiares fallecidos. Cuando entré en su campo energético, sentí inmediatamente la calidez de su aura, una vibración amorosa que me recordó la sensación de estar en casa. Era como encontrar un puerto seguro después de navegar en aguas turbulentas. Siento la presencia de un hombre, susurró Luz Divina con los ojos cerrados. Alguien que viene con mucha luz, pero también con el recuerdo reciente del fuego. Ha pasado por una transformación muy intensa. Su voz tenía esa calidad especial que caracteriza a los médiums genuinos, una resonancia que parecía provenir de dimensiones más profundas que las cuerdas vocales físicas. Podía sentir cómo su conciencia se abría como una flor espiritual, creando un canal de comunicación entre mi dimensión y la suya. Le transmití mi nombre y detalles sobre mi vida que ella no podría haber conocido por medios normales. Le conté sobre mi trabajo en Amuay, sobre mi familia en Maracaibo, sobre las circunstancias específicas de mi transición. Luz Divina recibía cada información con una precisión que me asombró, repitiendo mis palabras con una exactitud que confirmaba la autenticidad de nuestra conexión. Era como si yo estuviera hablando directamente a través de sus cuerdas vocales, utilizando su aparato fonador como instrumento para comunicarme con el mundo físico. Crescencio quiere que sepas, le dijo Luz Divina al grabador de voz que utilizaba para documentar sus sesiones, que su muerte no fue una tragedia sino una liberación planificada.
El fuego que consumió su cuerpo era necesario para purificar su alma y permitirle avanzar hacia niveles superiores de existencia. No quiere que su familia sufra innecesariamente por su partida, porque Él sigue presente en sus vidas de maneras que van más allá de la comprensión humana ordinaria. Durante las siguientes horas, pude transmitir a través de luz divina un mensaje completo sobre la naturaleza de la vida después de la muerte, sobre la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo físico y sobre el propósito evolutivo que tienen las experiencias aparentemente trágicas. Le expliqué que el dolor que experimentan los seres queridos después de una pérdida es parte de un proceso de crecimiento espiritual que los prepara para comprensiones más profundas sobre la naturaleza de la existencia. El fuego, le dicté, mientras ella escribía automáticamente en un cuaderno, es el elemento más poderoso de transformación en el universo físico. Representa la capacidad divina de renovar, purificar y elevar todo lo que toca hacia estados superiores de ser. Cuando un alma está preparada para dar el siguiente paso en su evolución, el universo le proporciona las experiencias exactas que necesita, sin importar cuán intensas o desafiantes puedan parecer desde la perspectiva humana limitada. A través de luz divina, pude también transmitir conocimientos específicos sobre cómo las familias pueden mantener conexión con sus seres queridos fallecidos. Les enseñé sobre la importancia de hablarles regularmente, de mantener viva su memoria a través de rituales amorosos, de estar atentos a las señales sutiles que enviamos desde nuestra dimensión. Los muertos, les expliqué, nunca están realmente muertos. Simplemente han cambiado de residencia, mudándose de la casa del cuerpo físico hacia mansiones espirituales más amplias y luminosas. Una de las enseñanzas más importantes que pude transmitir fue sobre la naturaleza temporal del cuerpo físico comparada con la eternidad del alma. Ustedes no son cuerpos que tienen almas, les dije a través de luz divina, sino almas que temporalmente habitan cuerpos. Cuando el cuerpo se desgasta o se daña más allá de su capacidad de servir como vehículo para el alma, ésta simplemente se traslada hacia formas de existencia más adecuadas para su siguiente fase de crecimiento. La muerte física es como cambiar de ropa gastada por vestimentas nuevas y más apropiadas. También pude explicar el propósito evolutivo del sufrimiento, algo que las religiones tradicionales a menudo no logran transmitir con claridad. El sufrimiento, revelé, no es un castigo divino sino una herramienta de refinamiento espiritual. Como el oro debe ser sometido al fuego para separarse de las impurezas, el alma humana a veces necesita experiencias intensas para liberarse de las ilusiones y limitaciones que impiden su crecimiento hacia la luz pura de la conciencia divina. Las grabaciones de estas sesiones con luz divina eventualmente llegarían a mi familia en Maracaibo, proporcionándoles el consuelo y la comprensión que necesitaban para transformar su dolor en crecimiento espiritual. Pero ese sería solo el comienzo de una misión más amplia que estaba destinado a cumplir desde mi nueva dimensión de existencia. Una misión que involucraría ayudar a muchas otras familias que habían perdido seres queridos en circunstancias similares a las mías. Las verdades fundamentales que se revelaron después de mi transición comenzaron a cristalizarse durante mi 6ª semana en la dimensión espiritual, cuando Desiderio me condujo hacia lo que él llamaba el corazón del conocimiento universal. Era un espacio que existía más allá de cualquier concepción geométrica, donde las leyes fundamentales que gobiernan toda la existencia se manifestaban como sinfonías de luz pura que podían ser comprendidas directamente por la conciencia expandida. Fue allí donde entendí finalmente la naturaleza real de la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Crescencio, me dijo Desiderio mientras nos aproximábamos a esta región de sabiduría absoluta, lo que estás a punto de experimentar cambiará para siempre tu comprensión sobre la naturaleza de la realidad. Verás que lo que los humanos llaman vida y por muerte
son simplemente dos aspectos de un proceso continuo e ininterrumpido de evolución consciente. La muerte física es tan solo una transición, como cuando una oruga se convierte en mariposa, pero la esencia fundamental permanece intacta y se transforma hacia una forma superior de existencia. La primera verdad fundamental que se reveló ante mi conciencia expandida fue la naturaleza eterna e indestructible de la conciencia individual. Vi que cada ser humano es, en esencia, una chispa individualizada de la conciencia universal, una porción específica de la divinidad que ha sido enviada a experimentar la vida física para ganar comprensión y sabiduría a través de la experiencia directa. Mi muerte en las llamas de Amuay no había extinguido mi conciencia. Simplemente había liberado esa chispa divina de las limitaciones temporales del cuerpo físico, permitiéndole expresarse en su verdadera naturaleza ilimitada. Esta comprensión me llenó de una paz profunda que se extendía como ondas concéntricas a través de todo mi ser espiritual. Entendí que nunca había estado realmente separado de Remedios, de mis hijos, o de cualquier ser que hubiera amado durante mi vida física. El amor genuino crea vínculos energéticos que trascienden completamente las dimensiones físicas y temporales. Estos hilos dorados de conexión amorosa permanecen intactos, sin importar qué transformaciones experimenten las formas externas a través de las cuales el amor se había expresado originalmente. La segunda revelación fundamental concernía la naturaleza del tiempo, tal como lo perciben los seres encarnados, versus su realidad actual en las dimensiones superiores. Desde mi nueva perspectiva, pude ver que el tiempo lineal es una ilusión necesaria para el funcionamiento de la conciencia limitada por el cuerpo físico, pero que en realidad todas las experiencias coexisten simultáneamente en lo que podría llamarse un eterno presente expandido. Mi infancia en Maracaibo, mi juventud universitaria, mi matrimonio con Remedios, el nacimiento de mis hijos, incluso mi muerte en Amuay, todo existía simultáneamente como aspectos diferentes de una experiencia total y completa. Esta comprensión me permitió acceder a lo que Desiderio llamaba la perspectiva del alma completa, donde podía percibir no solo mi vida recién terminada, sino todas las encarnaciones que mi alma había experimentado a través de los eones. Vi mi existencia como herrero medieval, donde había aprendido el poder transformador del fuego en un nivel básico. Observé mi encarnación como sacerdote egipcio, donde había desarrollado la comprensión espiritual del fuego como elemento purificador. Presencié mi vida como alquimista renacentista, donde había buscado la transmutación no solo de los metales, sino de la conciencia humana a través del fuego filosófico. Cada una de estas vidas había sido una escuela específica donde mi alma había aprendido aspectos particulares de la sabiduría universal. Mi vida como Crescencio Baralt había sido el examen final, donde todas las lecciones anteriores se habían integrado en una experiencia culminante que me permitía graduarme hacia niveles superiores de existencia espiritual. El accidente en Amuay no había sido una tragedia aleatoria, sino la realización perfecta de un plan que mi alma había diseñado cuidadosamente antes de encarnar. La tercera revelación fundamental fue sobre la naturaleza interconectada de toda la existencia. Vi que cada pensamiento, cada emoción, cada acción de cualquier ser consciente crea ondas que se extienden a través de toda la red de la realidad, influyendo sutilmente en todo lo demás. Mi vida, aparentemente ordinaria como ingeniero petrolero, había tenido ramificaciones que se extendían mucho más allá de mi comprensión limitada. Cada decisión ética que había tomado en el trabajo, cada momento de amor compartido con mi familia, cada acto de bondad hacia los compañeros, había contribuido a elevar la vibración general de la conciencia colectiva humana. Fue entonces cuando recibí lo que Desiderio llamaba la misión de servicio, una comprensión clara sobre el propósito específico que mi alma debía cumplir desde esta nueva dimensión de existencia.
Mi experiencia única de transformación a través del fuego me había calificado para ayudar a otras almas que pasaran por procesos similares, así como para asistir a las familias en el mundo físico que estuvieran lidiando con pérdidas traumáticas de seres queridos. Sharice, tu conocimiento directo sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte física, me explicó Desiderio, combinado con tu capacidad natural para comunicarte a través de médiums sensibles, te convierte en un puente ideal entre las dimensiones. Hay muchas familias que necesitan escuchar el mensaje de esperanza y continuidad que solo alguien con tu experiencia específica puede transmitir con autenticidad. Mi primera asignación oficial en esta nueva misión fue regresar a Luz Divina Morales en Ciudad Bolívar para transmitir mensajes específicos destinados a mi familia en Maracaibo. Estos mensajes debían llevar no solo consuelo emocional, sino también orientación práctica sobre cómo navegar por los desafíos que enfrentarían durante el proceso de reconstruir sus vidas después de mi partida física. Cuando me conecté nuevamente con Luz Divina, sentí inmediatamente que su sensibilidad mediúmnica había sido refinada y fortalecida por nuestras sesiones anteriores. Era como si mi energía espiritual hubiera sintonizado sus capacidades receptivas hacia frecuencias más altas y claras. Crescencio regresa con mensajes importantes para su familia, anunció tan pronto como sintió mi presencia, y trae consigo una luz que es más brillante que antes, como si hubiera pasado por algún tipo de iniciación espiritual superior. A través de Luz Divina, pude transmitir a Remedios el primer mensaje crucial, que su dolor, aunque natural y necesario, no debía convertirse en una prisión que impidiera su crecimiento futuro. Remedios, mi amada, le dije a través de la médium, tu llanto por mi partida es como lluvia que riega las semillas de una sabiduría más profunda que está germinando en tu corazón, pero debes recordar que yo no he desaparecido, simplemente he cambiado de forma. Sigo amándote con la misma intensidad, pero ahora ese amor es más puro porque ha sido liberado de las limitaciones del cuerpo físico. Le expliqué que podía sentir su presencia constantemente, que estaba consciente de sus noches de insomnio, de sus conversaciones con mi fotografía, de sus momentos de desesperación, cuando se preguntaba cómo seguir adelante sin mí. Cada vez que pronuncias mi nombre con amor, le revelé, creas un puente de luz entre nuestras dimensiones que me permite enviarte fuerza y consuelo. No estás sola, nunca lo has estado. Y nunca lo estarás. Mi amor por ti ha trascendido la muerte y se ha convertido en una fuerza protectora que te acompañará durante el resto de tu vida física. Para Bautista, transmití un mensaje sobre la responsabilidad y el liderazgo que había asumido prematuramente debido a mi partida. Hijo mío, le dije, has demostrado una madurez extraordinaria al convertirte en el apoyo de tu madre y la protección de tu hermana. Pero recuerda que aunque ahora eres el hombre de la casa, sigues siendo mi hijo, y yo continúo siendo tu padre desde esta dimensión. Cuando enfrentes decisiones difíciles, habla conmigo en tu corazón y yo encontraré maneras de enviarte la orientación que necesitas. Le revelé también que su sueño de convertirse en ingeniero no solo tenía mi bendición, sino que era parte de un plan superior que lo llevaría a realizar contribuciones importantes para la sociedad. Tu sensibilidad hacia la justicia y tu comprensión precoz sobre la fragilidad de la vida te convertirán en un ingeniero excepcional, uno que siempre pondrá la seguridad humana por encima de cualquier consideración económica. Llevarás mi memoria de manera positiva, transformando la tragedia de mi muerte en inspiración para proteger la vida de otros. Para Florencia, mi pequeña artista, preparé un mensaje especial sobre sus dones creativos y su sensibilidad espiritual. Pez, mi princesa, le dije a través de Luz Divina, tus dibujos no son solo expresiones artísticas, sino ventanas hacia dimensiones superiores de belleza. Tienes un don especial para percibir los colores del alma, y ese don se fortalecerá a medida que crezcas. Cuando dibujes, piensa en mí.
porque yo puedo ver tus creaciones desde aquí y me llenan de orgullo y alegría. Le expliqué también que su sueño de convertirse en veterinaria era una expresión de su alma compasiva, que había venido al mundo con la misión específica de sanar y proteger a los seres más vulnerables. Tu amor por los animales, le revelé, refleja tu comprensión instintiva de que toda vida es sagrada. Cuando ayudes a sanar a una criatura herida, estarás canalizando la misma energía amorosa que ahora utilizo para enviarles consuelo desde esta dimensión. Los mensajes finales que transmití a través de luz divina estaban destinados a cualquiera que perdiera un ser querido en circunstancias traumáticas similares a las mías. La muerte súbita e inesperada, expliqué, aunque causa un shock tremendo a quienes quedan en el mundo físico, a menudo representa una liberación planificada para el alma que parte. Estas almas han completado sus lecciones terrenales y están listas para avanzar hacia niveles superiores de servicio y comprensión. Su partida aparentemente prematura es en realidad una graduación espiritual que debe ser celebrada, además de llorada. El fuego que me transformó, continué, existe también metafóricamente en cada experiencia de pérdida. El dolor de la separación quema las ilusiones sobre la naturaleza temporal de la vida física, purifica las prioridades, revelando lo que realmente importa, y refina el alma preparándola para comprensiones más profundas sobre el propósito de la existencia. Aquellos que atraviesan estas pruebas de fuego emocional emergen como oro purificado, más sabios, más compasivos y más conectados con las dimensiones espirituales de la realidad. Mi mensaje final era una promesa universal que se extendía más allá de mi familia específica hacia todas las familias que enfrentan pérdidas traumáticas. El amor verdadero nunca muere. Los vínculos forjados en el fuego del afecto genuino son eternos e indestructibles. Aquellos que han partido físicamente continúan existiendo en dimensiones de mayor libertad y capacidad, desde donde pueden ofrecer protección, orientación y consuelo a sus seres queridos. La separación es temporal, la reunión es eterna. Mientras tanto, honren nuestra memoria viviendo con propósito, amando sin reservas y manteniendo viva la llama de esperanza que ilumina el camino hacia el reencuentro definitivo en las dimensiones superiores del ser. Estas fueron las últimas palabras que logré transmitir a través de luz divina, antes de que mi misión me llamara hacia otros horizontes de servicio espiritual, llevando conmigo la certeza de que las semillas de sabiduría plantadas en los corazones de mis seres queridos germinarían en comprensiones que los acompañarían durante el resto de sus vidas físicas y más allá.